Hola a todos y todas y bienvenidos al segundo vídeo de este curso de Katia. Bueno, como veis hemos iniciado ya el Katia. Vamos a eliminar esta ventana del módulo de Assembly y vamos a iniciar una nueva de Part Design. En este vídeo 2 vamos a ver cómo trabajar con el módulo de Sketch, cómo crear perfiles, geometrías en dos dimensiones, que luego son las que utilizaremos para la creación de volúmenes. Bueno, pues le ponemos un nombre, ya sabéis que esto es siempre desactivado y el Create Geometrical Set, pues bueno, activado también, le damos a OK. Y bueno, hay varias consideraciones a la hora de hacer unos sketches que ahora lo veremos, pero bueno, principalmente ya sabéis que... Bueno, ahora lo veremos, no os preocupéis. Vale, pues perfecto. Se nos ha iniciado ya el archivo. Y luego esto depende de cada diseñador, de cada persona, cómo quiera diseñar, cómo le sea más cómodo, etcétera. Pero bueno, yo siempre empiezo creando unas ciertas geometrías de referencia, o sea, elementos de referencia, y como para crear un origen, un sistema de coordenadas mío propio en el que poder apoyarme. Y bueno, pues lo voy a hacer rapidito. Lo que hago es crear un punto en el origen. Como veis se está creando en el geometrical set. Siempre se crea en el geometrical set los elementos de referencia. Y bueno, pues creo un punto, creo una línea que va a hacer de eje X, en punto y dirección. Ahí está, lo ponemos de 50. Creo otra línea que va a ser el eje Y, efectivamente. Y ya pues puedo ocultar esto. Y lo que voy a hacer es el plano de alzado normal, voy a poner normal a la curva, en ratio, ahí, en esa posición perfecto. Ahora, normal a la curva y con ratio también, perfecto en esa posición. Voy a crear ahora el plano de planta, perdón, he creado una línea, el plano. Lo que voy a hacer es normal o con un ángulo al plano. Pues eje de rotación, el plano y normal al plano. Ya tenemos el plano de planta. Y por último el eje Z, que va a ser normal a este plano, normal a una superficie. Elegimos la superficie, ahora nos pide el punto y le damos a reverse direction porque me la hace para abajo. De acuerdo, pues bueno, ahora simplemente sería cambiar los nombres. Le podemos poner los nombres que queramos para tenerlo, para saber de un vistazo ya qué línea hace referencia a qué eje. También pues para saber el plano donde nos tenemos que apoyar, etcétera. Vamos a poner aquí, este es el alzado, lo voy a hacer muy rapidito. Perfil, la planta y por último el eje Z. Perfecto. Epa, el eje Z. De acuerdo. Pues ya lo tenemos. Y ahora vamos a pasar a la creación de sketch. Como veis, bueno, un apunte es que los elementos de referencia, como hemos dicho, se crean automáticamente y solo se van a crear en el geometrical set. Como veis, se han creado aquí todos. Y luego tenemos el par body. El par body es como la pieza, el volumen, digamos. Lo que cuando generemos volúmenes, cuando generemos unas piezas sólidas, van a ir en el par body. Todas estas operaciones, el path, pocket y demás que veremos en el siguiente vídeo, lo que van a hacer es ir aquí directamente. Como igual que estas van aquí directamente porque pertenecen al geometrical set, son elementos de referencia. Las operaciones que generan volumen, que generan piezas sólidas, van a ir al par body. Pero los sketches pueden ir a cualquiera de las dos posiciones, al geometrical set y al par body. Yo personalmente siempre lo hago en el par body porque me parece una forma de organizarlo que es mejor. Luego ya veremos en el tercer vídeo por qué. Pero bueno, siempre llevarlo al par body porque os va a ser más cómodo. Por lo tanto, para llevarlo al par body, ¿qué tenemos que hacer? Pues como veis, tenemos subrayado el geometrical set. Eso significa que ahora mismo está activado el geometrical set.
Es decir, cuando creemos un sketch, vamos a verlo, cuando creemos un sketch en cualquier plano, como veis me lo crea aquí, en el Geometrical Set. Cosa que no quiero. Entonces lo que voy a hacer es activar el Part-Body. ¿Cómo lo activamos? Nos ponemos en el Part-Body, botón derecho y Defining Work Object. Y como veis ahora se me subraya el Part-Body. Vale, perfecto. Pues ahora lo que vamos a hacer es, le damos a Sketch y lo que hace es, vamos a desplegar esto, crearlo en el Part-Body. Que esto es lo que nos interesa. De acuerdo. Pues hecho ese inciso, vamos a empezar con la creación de geometría. ¿Y cómo creamos geometrías 2D? Pues con esta herramienta de Sketch, que os aparecerá en la barra, en esta columna donde van todas las barras de herramientas. Yo lo tengo ya colocado aquí fuera. Y bueno, como veis, esta herramienta de Sketch tiene dos opciones, el Sketch normal y el Sketch posicionado. Siempre vamos a trabajar con Sketch posicionado, porque como veis, si yo le doy, sale un cuadro de diálogo, ¿no?, que nos pide la referencia, es decir, el plano, o cuando tengamos un sólido también podemos elegir caras planas donde se va a apoyar nuestro sketch, nuestra geometría. Por ejemplo, vamos a hacerlo en el alzado. Y luego la ventaja que tiene el sketch posicionado es que podemos elegir la orientación de los ejes, la orientación de los ejes y el origen, el punto de origen. Por ejemplo, ya veis que está implícito y lo ha creado en el eje de coordenadas, en el origen de coordenadas, pero podemos poner, pues bueno, diferente. Como veis, siempre tienen diferentes opciones, pero bueno, una que yo uso mucho es el Projection Point, que si le dais a cualquier punto, por ejemplo, al punto final de esta línea, lo que hace es moverte el origen del sketch al punto que tú quieras. Vamos a dejarlo en el origen, que es donde me interesa. Y luego también podemos posicionar los ejes. ¿Cómo podemos posicionar los ejes de nuestro sketch? Pues bueno, vemos que el vertical, es decir, en el dibujo, en el sketch siempre va a estar el vertical hacia arriba y el horizontal hacia la derecha. Es decir, si yo tuviese de esta manera, como veis, si le doy a reverse H me cambia de sentido y a reverse V también me lo cambia de sentido. Si yo lo tuviese de esta manera, no lo vería así. Lo vería de esta manera. Te cambiaría la vista. Por lo tanto, dependiendo de la vista que nos interese o con la que nos sentamos más cómodos, pues bueno, variaríamos el eje horizontal, el vertical. Y como vemos, si le damos a Swap, lo que hace es intercambia el horizontal por el vertical. Bueno, pues luego tenemos también otras opciones de pues paralelo a una línea y bueno, pues, a través de un punto, etcétera. Yo uso bastante también el paralelo a una línea. Por ejemplo, paralelo a una línea y me pide que seleccione una línea para el eje horizontal. Si lo quisiese para el eje vertical, le daría aquí. Pues si para el eje horizontal, por ejemplo, voy a seleccionar esta y como veis me pone el eje horizontal en la dirección de la línea. Si le doy al V, lo que hace es me pone el vertical en dirección de la línea. Bueno, vamos a dejarlo como estaba y ok. Pues ahora hemos cambiado, nos hemos metido ya en el módulo de Sketch, como veis aquí, pues ya sale el Sketch. Y bueno, pues como vemos, tenemos diferentes herramientas. Para la creación de geometría 2D vamos a utilizar esta barra de herramientas que se llama Profile, en la que tenemos pues bueno, diferentes geometrías para hacer, que ahora las vamos a ver. Luego tenemos esta barra de herramientas de operaciones, que es para hacer redondeos en la geometría, para hacer chaflanes y bueno, pues otras operaciones que tampoco son de gran importancia ahora. Entonces vamos a empezar con la barra de profile. Eh, Vamos a crear primero unos cuadrados, como veis, siempre que tengan una flecha hacia abajo se puede desplegar otra barra de herramientas que también la podemos mover. Con el Shift lo podemos cambiar, lo podemos rotar y si la eliminamos pues no pasa nada porque sigue aquí.
Así que bueno, vamos a probar. Como veis hay diferentes geometrías de rectángulo y luego hay pues unos agujeros elongados con curvatura, una especie pues de forma de cerradura, de llave y luego polígonos. Pues bueno, vamos a empezar vamos a mirar las más importantes, las que más se usan. Con las otras podéis practicar vosotros. Pero bueno, la primera, un rectángulo. Esta operación de rectángulo lo que hace es dibujar el rectángulo mediante un vértice. Como vemos, bueno, voy a eliminar esta. Como vemos, tenemos el cursor que nos está pidiendo que marquemos un punto. Vamos a elegir este mismo. Y como veis, a medida que desplazo el cursor, pues bueno, crea una geometría rectangular. Si le clico, ahí la tenemos. Eh, Otras consideraciones a tener en cuenta cuando creamos geometría. Como veis, nos está creando, bueno, nos dice que esta línea es horizontal y que esta es vertical. Esto se llama restricción geométrica, es decir, yo si clico aquí pone que es paralela, es decir, paralela al eje horizontal, por eso pone una H. Si yo clico y la elimino, le doy a suprimir, la línea ya no es horizontal. Por lo tanto, yo podría venir aquí y cambiar el ángulo, como veis. Por lo tanto, cuando creamos una geometría, conviene que dentro de lo que cabe, pues esté restringida geométricamente para lo que nos interese. ¿Eso cómo se hace? Pues bueno, pues cuando vamos aquí, clicamos aquí, como veis, se nos abre esta barra de herramientas y aquí hay varias opciones que tengo marcadas. Esta es la opción de restricciones geométricas, que es todo, pues bueno, paralelismos, coincidencias, concentricidad, simetría, etcétera. Eh, y luego tengo esta marcada de aquí, que es para restricción dimensional, pero si no marco esta, no me marca automáticamente, no me genera automáticamente las restricciones de longitud. Como veis, yo tenía estas dos marcadas antes y no, solo me ha generado las geométricas, pero si le clico aquí, lo que hace es automáticamente me lo restringe en longitud y con unas restricciones geométricas también. Como veis, pues bueno, el sketch todavía no está totalmente inmóvil, vamos a llamarlo así. Nosotros lo llamaremos restringido totalmente, pero, pero bueno, voy a eliminar este para que veáis. Voy a suprimir y ahora tengo este rectángulo. Por ejemplo, voy a ponerle de 50 por 100. Haciendo doble clic, como vemos, se cambian las restricciones de longitud y como veis, yo puedo mover en el plano el rectángulo en todas direcciones y puedo hacer bueno, y lo que quiero es que no se mueva, es decir, restringir el sketch totalmente. ¿Esto cómo se hace? Pues aplicando más restricciones geométricas. Por ejemplo, yo puedo hacer que, bueno, por X motivo, porque así me lo marca en el plano de trabajo o tengo que hacer una pieza que me interesa hacerla de esta manera que vamos a hacer ahora. Yo quiero que este punto esté en el origen de coordenadas. Pues clico en el punto y le doy al centro. Como veis, cuando me acerco al centro se ilumina un punto, aunque es poco apreciable, pero bueno, con el control clicamos también y en la barra de restricciones tenemos las restricciones geométricas y las restricciones de longitud, lo que serían las cotas de longitud. En esta le damos y nos sale un cuadro de diálogo. Como vemos, solo se activan las restricciones que nos permite realizar. Es decir, entre un punto y otro no tiene sentido que sea perpendicular, por ejemplo. Por lo tanto, no nos lo activa. Solamente nos tiene activado la distancia entre los dos puntos, el fix, que esto no lo vamos a usar nunca, es decir, esta no la uséis nunca, la de fix, y la de coincidencia. Pues nosotros queremos que estos dos puntos sean coincidentes.
Le damos y como vemos se nos mueve. Vale, pues ya hemos visto que el sketch nos ha cambiado de color, es decir, ahora es verde, antes era blanco, ahora es verde, lo que significa que si yo clico y lo intento mover, no me deja. Esto significa que está totalmente restringido. Y es lo que vamos a buscar a la hora de realizar cualquier sketch. Esto es muy importante a la hora de hacer un buen diseño, que el sketch está totalmente restringido. También podemos verlo en la barra de herramientas inferior, en el semáforo. Clicamos en el semáforo y nos pone que está ISO Constraint, que está totalmente restringido. Si por ejemplo lo creamos redundancias en las restricciones, lo que el CATIA entiende por over constraint, se nos va a poner la geometría de un color púrpura, de un color pues fuerte, que significa que está sobre restringido. Si le clicamos, por ejemplo, veis que la geometría se vuelve de este color. Si le damos al semáforo, pone que está over constraint. Esto pues no puede ser, por lo tanto le vamos a suprimir y lo dejamos así. Luego tenemos otras geometrías, bueno, como pueden ser estos dos rectángulos mediante 3 puntos, etcétera. Agujero elongado, luego otros diferentes geometrías, polígonos y el rectángulo mediante el centro. Vamos a clicarle, vamos a quitar la restricción de longitud, porque no nos interesa, y vamos a dibujar ahora. Como veis, yo cuando a lo largo que me muevo a lo largo de toda la geometría, como veis me genera automáticamente pues unas coincidencias, unas restricciones geométricas, y esto lo va a hacer siempre el CATIA, a no ser que quitemos, o sea, que seleccionemos estas de aquí. Vamos a ver cómo funcionan. Si nosotros quitamos pues las restricciones geométricas, las dimensionales y el de diagnóstico, como veis nos sale, o sea, nos quita la visualización. La visualización bueno, las restricciones en general. En este caso son las restricciones para saber si está ISO constraint o no. Luego tenemos estas que serían las dimensionales, las de longitud, y luego por último las geométricas. En este caso, pues bueno, igual nos puede interesar no verlas porque ocupan mucho espacio, tenemos una geometría reducida y bueno, pues o tenemos simplemente muchas. Pues le damos, seleccionamos cualquiera de estas que nos moleste y la quitamos. Luego, bueno, como estábamos comentando, nos genera unas coincidencias, y si yo, por ejemplo, bueno, vamos a ver la geometría esta, pues seleccionamos el punto y lo que hace es un cuadrado. Y el cuadrado, o sea, un rectángulo. Y el rectángulo tiene la característica que sus lados son simétricos respecto del punto central. Yo, por ejemplo, si muevo esta pared, como veis, se mueve la pared, o sea, la línea vertical izquierda se mueve lo mismo que la derecha respecto al centro. Y lo mismo pasa si muevo la superior. La inferior se mueve igual respecto al centro. Es decir, hay la misma distancia de la superior al centro que de la inferior al centro. Bueno, pues una vez visto cómo es la geometría, vamos a coger y vamos a crear otra vez la geometría del rectángulo mediante el punto central. Y como veis, lo que me va a generar ahora es una restricción geométrica automática. Es decir, yo cojo, me voy al eje horizontal y clico, y como veis me ha creado una geometría, o sea, una restricción geométrica de coincidencia. Como veis aparece el símbolo que una especie de O, que significa que el punto central va a ser coincidente con, en este caso, el eje horizontal que hemos elegido. Pues clicamos y como vemos, si clicamos en el centro y lo arrastramos hacia arriba y hacia abajo no nos deja. ¿Por qué? Porque hemos seleccionado que sea coincidente con el eje horizontal. Solo nos deja moverlo a lo largo del eje horizontal.
si no queremos que nos genere automáticamente estas restricciones, pues como hemos visto, lo que tenemos que hacer es quitar esta opción, y ahora vemos que no nos ha generado. Es decir, lo hemos podido hacer en el eje horizontal, pero no nos ha generado la restricción. Lo que significa que al clicar el centro podemos mover el centro. Esto es porque al eliminar esta operación, al deseleccionar esta operación, lo que hace es no nos genera ninguna restricción geométrica, ninguna. Y es ni las de simetría ni ninguna. Por lo tanto, el centro es un punto cualquiera. Esta línea es una línea cualquiera que no tiene por qué ser ni horizontal, ni vertical, ni con ninguna longitud, como veis. Por lo tanto, pues bueno, pues lo genera de esa manera. Bueno, vamos a eliminarlo. Yo os aconsejo que siempre trabajéis con esta operación activada, ya que siempre vamos a buscar esas restricciones geométricas. Bueno, pues como hemos visto, nos genera pues, bueno, diferentes restricciones geométricas. Y bueno, pues podemos hacer lo mismo. En este caso, si la geometría que estamos buscando realizar pues es un rectángulo como este, y que como veis está en blanco, por lo que no está restringido totalmente, pues lo vamos a restringir totalmente ahora. Buscamos que el centro esté en el en el origen de coordenadas. Pues clicamos el centro y con el control clicamos ahí el origen de coordenadas. Vamos a hacerlo otra vez, le doy a escape, clicamos el centro y con el control podemos clicar o el origen de coordenadas de esta manera, es decir, en el mismo sketch, o podemos venir y en el origen del geometrical set, que sabemos que es nuestro origen de coordenadas, pues le damos, clicamos, venimos aquí a restricciones geométricas y en el cuadro de diálogo pues marcamos coincidente, por ejemplo, y como vemos se nos ha creado esta restricción geométrica de coincidencia. Es decir, podemos mover ahora los lados porque no está restringido dimensionalmente, pero el centro, lo que es el centro del rectángulo, no se mueve. Pues bueno, ¿cómo creamos las geometrías, o sea, las restricciones dimensionales? Pues con esta otra herramienta de aquí. Clicamos en la operación y seleccionamos cualquier línea. Podemos seleccionar esta línea y lo que hace es crearnos una cota. Vamos a marcar 50. O también podemos establecer esta restricción dimensional pues de la siguiente manera. Vamos a eliminarla y vamos a ver que es igual. En vez de elegir la longitud de esta línea, pues podemos elegir la longitud entre estas dos líneas horizontales. Y como veis, el resultado es el mismo. Vamos a elegir por último la longitud de esta. Como veis, ya se nos ha puesto en verde la geometría, lo que significa que está totalmente restringido. Perfecto. Vamos a seguir viendo más geometrías. Vamos a eliminar esto. Bueno, lo siguiente sería circunferencias. Pues lo mismo, tenemos varios elementos, varias operaciones para realizar geometrías. Pues una es la geometría, pues o sea, el círculo mediante la selección del centro, que es el que más vais a usar. Es como ya hemos visto, pues bueno, vamos a elegir, por ejemplo, que sea coincidente con el eje horizontal. Como veis, elegimos el centro y luego elegimos el radio. Y listo, como veis, nos ha creado la geometría, o sea, la restricción geométrica. Y clicamos y pues bueno, no se mueve, solo se mueve en horizontal. Vamos a eliminar. Luego tenemos también un arco por 3 puntos. Bueno, un arco, una circunferencia por 3 puntos, como veis. Como veis, nos crea pues bueno, una circunferencia igual que antes. Vamos a eliminar. Luego tenemos varias operaciones, ¿no? Pues bueno, esta que es mediante el uso de coordenadas, luego este que es un círculo tritangente y luego arcos por medio de 3 puntos, por el centro, etcétera.
Vamos a ver otras cuestiones. Vamos a dibujar, por ejemplo, dos circunferencias y vamos a ver. Vamos a dibujar otra circunferencia. Como veis me crea restricciones igual que antes, es decir, en este caso pues o en el centro o en los ejes verticales o respecto a la coincidencia en la circunferencia, como veis. Por ejemplo, vamos a pensar que estoy creando muchas geometrías en un espacio reducido y me está cogiendo continuamente restricciones que no quiero, que no me interesan. Pues, como veis, o sea, me está creando ahora como una coincidencia. Para que no me cree estas coincidencias, estas restricciones geométricas, mantengo pulsado el Shift. Si yo mantengo pulsado el Shift, como veis, ahora me va a desaparecer. Es decir, cuando paso al lado, no me lo coge, ni por el centro ni por la circunferencia. Si lo suelto, cuando paso al lado, me lo coge. Y si lo clico, ¿veis? No me lo coge. Esto es pulsando el Shift. Esto es, bueno, es bastante conveniente para cuando estamos trabajando con una geometría reducida, con una geometría pequeña y me está, pues bueno, cogiendo continuamente restricciones geométricas que luego no me interesa tener. Por lo tanto, pues bueno, viene muy bien para esto. Luego también hay otra posibilidad que cuando yo estoy creando otra circunferencia y cuando me pongo encima de esta circunferencia de aquí, pues bueno, me marca una coincidencia, ¿no? Pero yo la quiero concéntrica. Pues si la quiero concéntrica, o bien vengo al centro, le clico y hago la circunferencia, o bien me pongo en esta circunferencia, botón derecho y me sale una ayuda. Bueno, diferentes opciones y luego me sale concéntrico. Si le clico concéntrico me lo hace directamente concéntrico, me crea la restricción geométrica automáticamente de concentricidad. Y como veis, me creará la restricción geométrica de concentricidad. Ahora vamos a suponer, pues bueno, que tenemos un... Vamos a ver, voy a mover esto un poco. Que tenemos una circunferencia de diámetro 20 y una circunferencia de diámetro pues 55, por ejemplo. Y queremos que esté pues del origen de coordenadas pues a 20 en horizontal y a 50 en vertical. Pues vamos a crearlo con la restricción dimensional de longitud. Clicamos aquí, le damos al eje horizontal o también podríamos darle a la línea que hemos llamado eje Y, vale cualquiera, o incluso al plano de planta. Como vemos, el plano de planta está aquí y le podríamos clicar también. Vale, como veis he cambiado la vista, es decir, estoy rotando y ahora quiero volver a la vista en perpendicular al plano que tenía antes, pero va a ser prácticamente imposible hacerlo pues a mano. Y para ello tenemos una herramienta aquí abajo que nos viene muy bien, que es Normal View. Cuando estamos dentro del sketch, si le damos a Normal View, lo que hace es posicionar otra vez en la vista normal, en el que teníamos. Si le doy a Normal View otra vez, lo que hace es cambiarme la vista 180 grados, es decir, lo veríamos por detrás. Si le damos, ¿veis? Nos lo rota 180 grados. Vale, perfecto. Bueno, pues le doy a escape. Tenemos la restricción dimensional. Pues clicamos en el eje horizontal y clicamos en el centro. Vamos a elegir que en distancia vertical tenga 50 y en distancia horizontal elegimos esto. Vamos a elegir el plano, por ejemplo, para que veáis lo que pasa. Elegimos el plano, en este caso será el de perfil. Como vemos, se nos ilumina a la izquierda. El de perfil y el centro. Y vamos a clicar 20. 20. Vale, perfecto. Como veis, está totalmente restringido, está en verde, no lo puedo mover. Si me voy al semáforo, está under constraint porque, como veis, me selecciona esto rojo porque esta geometría no la ha restringido. Voy a eliminarla y ahora me tendría que salir ISO constraint. Vale, perfecto.
De acuerdo, vamos a salir, vamos a dejar este sketch. Vamos a dejar este sketch hecho. Y vamos a realizar ahora pues uno en planta, por ejemplo. En planta. Como veis, pues bueno, me salen unos ejes con esta orientación. Y a mí lo que me va a interesar es verlo desde esta posición. Por lo tanto, bueno, vamos a ocultar el sketch 1 para que no nos moleste. Y bueno, pues como vemos, tenemos que cambiar la orientación de los ejes. ¿Cómo lo hacemos? Pues bueno, ya hemos dicho que puede ser pues dándole a, o sea, seleccionando estas casillas de aquí, o puede ser dándole a paralelo a una línea. Yo quiero que el horizontal vaya hacia la derecha. Pues selecciono paralelo a una línea, eje horizontal y a esta línea. Como veis ya se me ha puesto el eje horizontal paralelo a esa línea. Y ahora simplemente tendría que darle a reverse V y ya estaría listo. Le doy, como veis, si le doy a OK, lo que hace es llevarme pues, a esa vista que yo quería. Vale, vamos a seguir viendo geometrías. Esta geometría, como veis, se me van creando los sketches aquí en el part body, que es lo que me interesa. Bueno, como hemos visto, círculo, tritangente, etcétera, y arcos. Bueno, una cosa interesante a tener en cuenta es cuando le damos a una operación que bueno, no utilizamos normalmente y no sabemos exactamente qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que tenemos que seleccionar. Aquí abajo del todo a la izquierda, en este cuadro de aquí, lo que nos sale es una pequeña ayuda. Es decir, ahora nos está pidiendo una primera tangente y me pone selecciona la geometría para crear, o sea, la que tiene que ser tangente el círculo. Pues seleccionaríamos una línea y luego pues te iría pidiendo la segunda y la tercera línea a la que tiene que ser tangente. Por lo tanto, este cuadro de diálogo de aquí, la ayuda inferior, no la perdáis de vista cuando no sepáis qué hacer en cualquier operación, ya sea de sketch o ya sea de creación de volumen, etcétera. Bueno, estos son splines, que son curvas pues bueno, que se hacen con ecuaciones polinómicas de grado X. Entonces, bueno, pues como veis, esto para un diseño más de piezas mecánicas, etcétera, no tiene mucho sentido, pero bueno, siempre se puede utilizar. Luego, pues bueno, creaciones de elipses, y luego pues parábolas, hiperboloides, etcétera, líneas. Aquí, bueno, como vemos, tenemos diferentes tipos de líneas. Vamos a empezar pues por la línea normal, que como veis, pues, bueno, voy a crearla de esta manera, coincidente aquí y coincidente aquí. Y como veis, es decir, cada vez que le clico, lo que va a hacer es crearme únicamente una línea y ya me saca automáticamente de la operación. Si quiero realizar varias líneas seguidas, lo que tengo que hacer es clicar dos veces en la operación. Clico dos veces y lo que voy a hacer es continuamente líneas, como veis. Vale, le doy a escape, elimino, de acuerdo. Luego, pues bueno, vemos aquí pues una línea infinita, es decir, como vemos, se abre el cuadro de este de diálogo. Puede ser horizontal, puede ser vertical o puede ser en ángulo. Bueno, pues si creo una línea vertical infinita, lo que hace es, pues bueno, como vemos, alejamos y nunca se acaba. Vale, eliminamos. Vamos a ver, pues bueno, una línea bitangente. Pues vamos a dibujar. Vamos a crear dos circunferencias. Aquí. Vamos a crear dos circunferencias, una y otra. Vamos a seleccionar que esta esté en el origen, sea concéntrico, coincidente el centro con el origen y de un radio determinado. Ahora veremos por qué hago esto. Bueno, da igual, vamos a poner 50 y vamos a dejar esta con un radio determinado también, o diámetro de este mismo, y vamos a alejarla un poco. Vale, vamos a seleccionar ahora
la operación de línea bitangente. Pues seleccionamos línea bitangente y pues si no sé lo que hacer, voy a mirar el cuadro de diálogo inferior y nos dice seleccionar la tangente. Pues quiero que sea tangente a esta circunferencia y ahora me pone que elija la segunda geometría a la que quiero que sea tangente, pues esta. Y como vemos me crea una línea bitangente que si yo cojo y muevo estas circunferencias lo que hace es continuamente ser tangente. Es decir, como vemos se nos ha creado una restricción geométrica de primero coincidencia, es decir, el final de la línea coincide con la circunferencia y se nos crea dos líneas paralelas verdes que significa que es tangente, que la línea es tangente. Y bueno, luego tenemos otras más que es una bisectriz y luego pues una línea normal a una curva. Bueno, vamos a eliminar esta geometría. Luego nos queda por ver esta operación de aquí, que como vemos se llama eje, axis, y lo que hace esta geometría es crear un eje. Esta geometría, veis, como veis, es de trazo y punto, la línea, y esta geometría se crea únicamente para la operación de revolución, es decir, de creación de un volumen por revolución, y esto lo dibujamos en el sketch y directamente te va a elegir, o sea, te va a seleccionar como eje de revolución pues el que tú has creado. Sin más, esto solo tiene esa utilidad. Y luego me he dejado para el último la operación de profile. Esta operación de profile lo que hace es, como vemos en el dibujo, es crear pues, diferentes geometrías, como pueden ser líneas o arcos, y lo crea de la siguiente manera. Yo le doy a profile y lo que hace es, voy a clicar, y lo que hace son líneas. Y como vemos, hace líneas continuamente seguidas. Es decir, esto viene muy bien para cuando tenemos pues bueno, una geometría sin una forma concreta o un rectángulo que luego tiene pues como una especie de chaflán, luego sigue, tiene otro chaflán, etcétera. Vamos, para varias geometrías. Vale. Luego tiene mucha utilidad esta herramienta. ¿Por qué? Pues porque yo una vez tengo la línea puedo hacer, como vemos aquí, tres operaciones. Línea, puedo hacer la operación de arco tangente y puedo hacer la de un arco por tres puntos. Vamos a probar un arco tangente a la línea. ¿Veis cómo crea un arco? Ya sea pues en esta dirección o en esta. Vamos a crear un arco, por ejemplo, así. Y como vemos se nos ha creado automáticamente la restricción de... Voy a pulsar el Shift para que no me salga. Se nos ha creado la restricción de tangencia, como vemos con las dos líneas verdes. Pues bueno, seguimos. Como vemos podemos crear aquí una línea tangente. Y vamos a seguir con el arco por tres puntos. Pues le clico aquí y me pide, como vemos aquí, me pide el segundo punto. Pues clico y como vemos, pues bueno, me crea un arco que no tiene por qué ser tangente. Como veis, lo puedo hacer hacia el otro lado y me crea el arco. Otra forma, luego hay una especie de atajo, vamos a alejarnos un poco. Luego luego hay una especie de atajo para crear esta geometría directamente sin tener que venir aquí y clicar, que es cuando yo creo una línea. Veis que si me pongo en el punto final me sale una señal de prohibido. Si clico en esa señal de prohibido y arrastro, es decir, si mantengo el clic y arrastro a la vez, como veis me crea el arco tangente a la línea. Lo crea automáticamente. Le doy a escape y como vemos, pues bueno, nos ha creado este churro de geometría que no nada tiene que ver, pero bueno. Vamos a crear ahora una geometría un poco más conexa. Pues lo que os decía antes, por ejemplo, yo quiero un rectángulo, bueno, sí, un rectángulo que su cara superior sea un arco tangente. Pues bueno, le venimos aquí, creo una línea vertical,
y pues bueno, creo un arco tangente. Pues en vez de clicar aquí, pues prefiero venir aquí y arrastrar. Como vemos, así. Y luego pues porque sea diferente, que acabe pues en triángulo. Así y así. De acuerdo, pues ya está. Vamos a establecer ahora unas cotas y más. Como veis, aquí se me ha creado esta línea y es vertical, pero aquí no se me ha creado con restricción vertical, con restricción geométrica. Y yo quiero que sea la restricción geométrica vertical. Pues seleccionamos la línea, nos vamos aquí y como veis se nos han activado horizontal y vertical. Pues vamos a darle a vertical. Y ahora sí, nos ha creado la restricción y ya va a ser vertical siempre. Vamos a seleccionar, pues bueno, por ejemplo, la altura de este triángulo, que quiero que sea, pues 50. De acuerdo. Vamos a seleccionar el radio o eso es el radio de de esta semicircunferencia. Vamos a poner radio 60 y me quedaría vale, me quedaría posicionarlo. Eh, yo quiero que esta geometría tenga un eje de simetría vertical que pase por el centro de la geometría. Por lo tanto, como vemos, el triángulo es asimétrico y yo quiero que sea simétrico respecto del eje vertical. Pues clicamos y esta línea pulso el control y esta línea quiero que sea simétrico respecto del eje vertical. Pues clico, tengo los tres elementos ya y me voy a restricción geométrica y lo que sale es, se me activa la opción de simetría. Si le doy a simetría, como veis, ya me ha creado un triángulo con los dos lados simétricos. Como veis, por las restricciones geométricas que se han creado, estos también son simétricos, es decir, eh, tienen la misma distancia, también estas paredes. Y ahora me quedaría, pues como vemos, establecer una cota pues para la altura. Pues la establecemos, ya sea de esta línea o del centro al eje horizontal, o incluso le puedo clicar al arco y al eje horizontal, y lo que me hace es una cota hasta el punto más alto. Vamos a seleccionar que lo quiero de 90. Listo. Y como vemos, pues bueno, hemos creado una geometría totalmente restringida, un tanto extraña, con la operación de profile. Vamos a utilizar otras operaciones, como hemos hablado antes de chaflán y de redondeo. Por ejemplo, queremos que sea el vértice del triángulo, queremos que sea, pues bueno, que en vez de acabar en punta, que acabe en un pequeño redondeo. Pues venimos aquí y como vemos, pues tiene corner y luego esta operación, que esta no la he usado nunca. Por lo tanto, pues bueno, redondeo, utilizamos la operación de corner y se nos abre otro cuadro de diálogo aquí. Se nos extiende la barra de herramientas. Pues como veis, hay diferentes operaciones, simplemente es que en algunas, pues bueno, te corta la geometría sobrante, como bueno, vamos a establecer primero esta, vamos a elegir eh, esta y esta, que quiero que me haga el redondeo, y como veis, pues me hace el redondeo. Si yo la selecciono, me elimina lo sobrante, es decir, no me deja nada. Vamos a darle a control Z, ahí, para que me lo elimine, y vamos a elegir otra vez pues esta, por ejemplo. Lo que hace esta es, lo que me va a quitar es únicamente una línea, el primer elemento que selecciono. Como veis, he seleccionado primero esta línea y me elimina esta y me deja esta de aquí. Bueno, no es de mucha utilidad en este caso porque esto no me vale para nada. Vamos a darle a control Z, vamos a darle aquí y vamos a seleccionar esta de aquí, por ejemplo. En esta lo que va a hacer es mantener las dos líneas, no cortarme nada. ¿Veis? Tiene la geometría y ya está. Otra vez, control Z. Y pues luego en esta lo que me hace es... bueno, esta estábamos.
lo que me hace es que me va a ver, vamos a ver esta operación. Vale, esta te cortaría algún tipo de línea, en este caso pues no nos lo corta. Vamos a eliminar, control Z. Y luego esta lo que te hace es, te elimina las líneas, pero te las deja en forma de elemento de construcción. Como veis, una línea de rayas o de trazo. Esto lo que hace es que me mantiene la geometría, pero no luego a la hora de creación de volumen no me lo va a tener en cuenta. Es decir, esto en la creación de volumen no va a salir. Solo sale las líneas continuas, no discontinuas. Pues bueno, vamos a darle a control Z. Control Z. Y bueno, por último, pues esto. Que esto significa que no te elimina las... Si tuviésemos una geometría de construcción, pues bueno, no te la elimina. La geometría de construcción, cómo se crea? Pues bueno, como habéis visto aquí, está disponible esta operación que pone de construcción barra elementos estándar. Si clicamos y creamos un perfil, nos va a crear un perfil, como veis, de línea discontinua. Igualmente, si hacemos un arco, lo que hace es un arco discontinuo. Esto, los elementos de construcción vienen muy bien a la hora de hacer geometría para apoyar el diseño en ella. Es decir, si por ejemplo, vamos a poner esta línea, vamos a dibujar una línea que sea coincidente aquí con este vértice y pues bueno, así horizontal y con una distancia aquí de 100. Y ahora quiero hacer un círculo a esta distancia, a 100. Perdón, pero un círculo sin ser elemento de construcción. Quiero que luego me valga para la creación de geometría. Pues como veis, eh, me ha creado un elemento a 100, es decir, a 100 de distancia respecto de esta cara y pues bueno, en este caso en horizontal, pero si eliminamos la restricción horizontal podemos mover el ángulo. Como veis se nos mueve el ángulo. Si seleccionamos esta y el eje horizontal, veis, nos va marcando el ángulo. ¿Veis? Yo en este caso quiero un ángulo aquí porque esto quiero que sea de 35 grados. Y como veis, pues ya tengo marcado el centro del círculo. Únicamente me quedaría marcarle que quiero que sea de diámetro 20 y listo. Y ya tendría pues esta geometría aquí. Y me he apoyado en una geometría de construcción para crear el círculo en esta posición concreta. Simplemente es eso. Así que bueno, pues en principio esto es todo lo que podemos ver de Sketch. Bueno, todo no, para empezar, es decir, una introducción de lo que es el Sketch. Pero, pues bueno, luego para dibujar cualquier geometría de volumen nos vale perfectamente. Así que bueno, en el siguiente vídeo veremos cómo pasar de esta geometría 2D a un volumen utilizando estas operaciones. Y luego próximamente pues ya haremos alguna pieza del Fórmula Student Valladolid, de Val Racing Team. Y próximamente pues bueno, iremos subiendo más vídeos para que tengáis varios ejemplos de piezas y que podáis practicar vosotros mismos. Así que nos vemos en el siguiente vídeo.